programa, les agradecemos mucho su presencia. Hoy vamos a estar platicando con dos grandes de la economía y de la comunicación. El tema va a ser análisis económico, ayer, hoy, mañana, qué esperamos, qué ha pasado, cuáles son las consecuencias después de esta pandemia que estamos viviendo a raíz del COVID-19. Me da mucho gusto y en primer lugar voy a presentar al gran profesional Gustavo Rentería, al maestro Gustavo Rentería. Es periodista, comunicador, radiodifusor, analista político, escritor, es columnista de muchísimos periódicos, comentarista de muchas estaciones de radio, de televisión, programas de televisión. Tiene una carrera interminable, pero además de todo eso, es un gran amigo, una gran persona. Entonces, su currículum se queda corto con lo generoso de su corazón y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Gracias, amigo Gustavo Rentería, por aceptar esta invitación y estar aquí. Caramba, Ricardo, aprecio muchísimo tu cariñosa y muy respetuosa presentación. Saludo a todos los internautas. Es un honor de verdad que me permitan compartir desde el encierro, desde la casa de todos ustedes, cómo estaba la economía hace unos meses, cómo lo estamos viviendo hoy, empresarios y empleados, y qué nos depara el destino después del confinamiento. Te saludo con un abrazo a la distancia, querido Ricardo. Saludo a Emiliano, a quien le tengo gran respeto, un abogado de altos vuelos, un jurisconsulto, un perito de gran calidad, y ya presentarán ahora un economista también de altos vuelos. Saludo a todo el auditorio que nos sigue a través de las redes sociales. Gracias, Gustavo, gracias, bienvenido. Emiliano, por favor, si nos haces favor de presentar a nuestro segundo invitado. Claro que sí, un gusto saludarlos. Bienvenido, Gustavo, y gracias por tus palabras que me honran y sobre todo el honor que nos haces de estar en el programa. Y quiero agradecer también que haya aceptado estar con nosotros con esta nueva imagen en A Puerta Cerrada a mi querido amigo José Eduardo González Gómez Tagle. Es un economista, un joven entusiasta, muy inquieto, que siempre ha estado a la vanguardia y a la altura de los estudios en materia de economía para darnos un enfoque de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde estamos parados en economía para poder generar un debate que enriquezca el foro en esta materia. José Eduardo estudió la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, estudió la maestría en Gestión Pública Aplicada por el ITESM, el Instituto Tecnológico, tiene diplomados en Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Relaciones Públicas, Comunicación Social por el ITAM, estudió un programa de alta dirección en el IPADE, además de ser catedrático y además un activista del conocimiento de la economía. Estamos pasando también ahí su currículum para que conozcan un poquito más de nuestros expositores. Mi querido José Eduardo, gracias por honrarnos con tu presencia y poder acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Emiliano, eres muy generoso con la presentación y pues siempre poder colaborar con los proyectos de los que están convencidos de que hay que estar preparados para tomar las grandes decisiones. Es por eso que con todo el gusto, pues estoy a las órdenes de tu proyecto, también de Ricardo, por supuesto, pues con el gusto de poder compartir también esta experiencia con Gustavo. Todo un honor. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Gustavo. Eduardo, ¿por qué no iniciamos la plática? Como decía al principio, es un análisis o una visión general de la economía, ¿no? Sabemos que uno de las grandes preocupaciones y temas que están generando a raíz del COVID-19, pues es el aspecto económico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Se cae el petróleo, en fin, muchos elementos. Entonces, yo te pediría que para iniciar esta plática nos dieras un primer panorama general de cómo estás viendo el aspecto económico. Sé que la pregunta es un poco amplia, pero te pediría que nos digas de manera muy, muy general cómo lo estás viendo, qué está pasando. Te lo agradezco mucho y voy a tratar de ser pues lo más puntual posible y tratar de resumirlo, puesto que han sucedido grandes cosas en los últimos meses. No solo ya veníamos con un decrecimiento del consumo desde todo el 2019, parece que la apuesta por los programas sociales no resultó ser tan efectiva como las buenas intenciones eran. ¿Sí? Perdón. Como que se interrumpió ahí la señal, pero creo que todo bien. Si quieres
Ok, continúo. Sí. Y bueno, con este decrecimiento del consumo, nos para o nos toma el país no muy bien recibiendo la crisis sanitaria del coronavirus. A finales del 2019 en China, y esto provoca que uno de los principales países manufactureros empiecen a frenar todo su trabajo. Esto provoca que también haya menos consumo de petróleo y poco a poco esto va haciendo un efecto cadena, que pues una de las decisiones importantes, un momento importante es cuando se tienen las diferencias, no llegan a los acuerdos, tanto Rusia como Arabia Saudita. Sale Arabia Saudita a ofrecer descuentos al mercado. Donald Trump sale también a decir que él va a tomar los descuentos, que va a llenar sus reservas, y pues así nos vamos con la historia, con la cual las reservas o en donde pueden guardar petróleo los principales países, se empiezan a llenar. Y esto hace que tengan esta otra reunión de la OPEP más los países petroleros, un poco también para tener el panorama de México. Solo produce el 1% del petróleo que se produce por día. Por eso es uno de los hechos que no está México en la OPEP. Ahí son los 14 países que realmente tienen todo el potencial. ¿Qué tanto con un 1% puedes llegar a negociar y estar en la mesa? Por eso es tanto que no se le puede creer esa parte de negociación a la secretaria Rocío Nale, a la secretaria de Energía, quererse pues tomar como este actuar protagónico. Estamos por vivir la recesión económica más severa que se ha vivido en el mundo. Tenemos que, pues el país ha atravesado ya momentos muy duros, pero todo lo que viene abajo de un 6.4% en el Producto Interno Bruto va a ser nuevo para nuestro país. Y ahora también acompañado de que es una tan global que tiene afectaciones en todos los sectores, pues empezó destruyendo el sector turístico, empezó por destruir el sector del entretenimiento y no se ve que haya alguna respuesta clara de parte del gobierno actual que esté apoyándolos. Parece que nosotros somos una replicadora de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos se logró que en junio se pudiera presentar las declaraciones de las personas físicas. Y lo que hizo Obrador fue, semanas después, pues ofrecer lo mismo. Y los apoyos que se ven para los empresarios, esperemos que también seamos una replicadora, porque se ha quedado muy limitado en lo que ha propuesto, y así en los 10 pasos o en los 10 puntos que él propuso. Propuso como una de las propuestas para reactivar la economía y mejorar, violar la Constitución al quitarle el 25% de sueldo de nivel subdirector hacia arriba. Esto no solo es violatorio, sino que ya sabemos que va a obligar a los servidores públicos a tener que firmar que voluntariamente están donando o cediendo este 25% para los distintos proyectos, pero no lo harán seguramente de corazón, sino lo harán también pues obligados con un pie en el cuello a que si no lo aceptan, pues viene la otra parte que es renunciar. Y este ejemplo lo empiezan a tomar también algunas empresas privadas, algunas como acuerdo consensado, pero algunas otras no. Y estas malas prácticas replicadas son las que hacen un vicio muy negativo para la propia economía. Pues esto en lo general es lo que viene o lo que estamos viviendo ahora, que serán afectaciones por la crisis del coronavirus, que pues viene aquí la gran fuerza y el gran ánimo de los empresarios por reaccionar e ir contracorriente, porque el gobierno, o parece más bien que los empresarios saldrán adelante, pero saldrán adelante por su propio esfuerzo a pesar del gobierno, que pareciera que pues el no querer frenar los 4 proyectos principales que hoy se gasta el dinero, como es, México estuvo en los ojos de la mira internacional al haber tomado, así fue la crítica internacional, la peor decisión financiera de la época moderna, al haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, que no solo costaba menos dinero continuarlo y terminarlo que haberlo cancelado. Esta es una deuda que nos deja a todos los usuarios del aeropuerto, actuales, futuros, por decenas de años, que no se acabará de pagar rápido. El Tren Maya, él salió a decir, muy resumido, que
era un proyecto que se iban a arrebatar la iniciativa privada por invertir. Y después salió a decir que es un proyecto que lo iba a terminar el sector público, el gobierno completamente, porque a la iniciativa privada pues no le entró con dinero en ese momento. Hace unos días tuvimos el comentario del propio presidente que dijo que va a estar concesionándola y que va a entrar a licitación esa concesión cuando termine. Por lo pronto, a nosotros ya nos vació de recursos. No hay tren de pasajeros en el mundo que no sea subsidiado por el gobierno. De ese tamaño de subsidio y quien gane la licitación, habrá también un gran tema de cómo se estarán repartiendo las ecuaciones y cómo estará tomando este tinte político, pues un actuar en la economía. El siguiente gran proyecto es la refinería, que no solo se destacó por tener un subejercicio del 90% el 2019, sino que además, pues tenemos que el ejemplo de refinería más vigente en el mundo es el de la India o más parecido. Ellos tomaron 7 años para hacer el plan y después 10 años en empezar la construcción y terminarla. Nosotros con 3 años, pues parece que es crónica de una historia anunciada en la cual van a encontrar culpables por los cuales no acabaron en 3 años, por los cuales van a ocupar más recurso del que hoy ya está tomándose la refinería, además de que es apostarle a un negocio que ya no es vigente. Hay una transformación y una tendencia hacia energías limpias. Es como si le estuviéramos apostando hoy a un videocentro en vez de a Netflix, ¿no? Bueno, sin duda, José Eduardo, nos has tocado muchos temas, muchísimos, hemos abarcado varios. Entonces yo quisiera ir, no sé, desglosando alguno que otro, ¿no? Y tocando alguno en particular para ir aterrizando más el tema económico. Al principio de esta plática también comentábamos, nos decía Gustavo Rentería, que la parte económica no se puede desligar de lo político, ¿no? Va muy ligado la economía a la política. Entonces, desde luego que esta discusión también estaría interesante poderla plantear. Gustavo, no sé si tú quisieras tocar alguno de los temas, porque como decía José Eduardo expuso todos los grandes temas que están, ir tocando alguno, o cuál es tu opinión en general, ¿cómo lo ves tú? Gracias, Ricardo, por concederme la palabra. José Eduardo ha dado un plan y un análisis muy académico de lo que estamos viviendo millones de seres humanos. Yo, sin un lenguaje tan docto, diría que parece que un gigante apretó un botón y paró el globo terráqueo. Es decir, la economía se ha colapsado. Algunos datos. En las últimas 5 semanas se han perdido 26 millones de empleos en los Estados Unidos. Estiman los especialistas que en nuestro país entre 2 y 3 millones de empleos se han perdido en estas últimas 5 semanas. Decenas de miles de empresas ya no van a poder aperturar, ya no van a poder abrir la cortina. Y hay que entender que hoy es 27 de abril y decenas de miles de empresarios no van a poder pagar la nómina de la segunda quincena de abril. Y también millones de trabajadores no van a recibir este emolumento, esta dieta, este dinero que les va a dar o no de comer en sus familias. Estiman los especialistas que va a decrecer la economía mundial alrededor del 4% del Producto Interno Bruto del globo terráqueo. Y en nuestro país, junto con Estados Unidos, por ejemplo, Citigroup establece que hasta un 8.5 o 9%. Hay que recordar, hablando sobre cómo habían planteado ustedes el tema de esta plática a través de las redes sociales, de cómo estábamos, cómo estamos hoy y cómo estaremos mañana. Bueno, hay que recordar que en el primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se perdieron más o menos 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Más un 7% que se estima para este trágico año, estaríamos precisamente en esos niveles de Citigroup que estiman de 9%. Y la inflación y el no crecimiento o el decrecimiento
le pega más duro a la gente que menos tiene. Es decir, cuando abramos el confinamiento, cuando abramos las puertas de nuestra casa, habrá millones de personas que no tendrán empleo. Habrá decenas de miles de empresas que no podrán abrir. Y ya lo establecías, Ricardo, en tu primera opinión introductoria. Los cárteles de las drogas también han visto disminuidos sus ganancias y van a migrar a otros negocios delictivos, extorsión, secuestro y robos de cualquier tipo. Y además habrá una preocupación severa en millones de familias que no tendrán un ingreso, ya no digas para poder pagar colegiaturas en escuelas privadas, pagar la hipoteca o cumplir con los créditos bancarios, ni siquiera para poder llenar las alacenas, ni siquiera para poder satisfacer sus estómagos. Hoy estamos en un escenario catastrófico mundial, ya lo decía José Eduardo, es una recesión gigante que no se veía en los 95 años últimos, y combinado, como tú lo pedías, Ricardo, a la política, mucha gente en unos años va a olvidar que Andrés Manuel López Obrador en su primer tramo había hecho un pésimo papel en materia económica. Tú recordarás aquellos tuits donde criticaba al gobierno de Calderón u otros tuits que criticaba al gobierno de Peña Nieto. Miserables, no saben, neoliberales, conservadores, pero ahora, si rescatamos lo que está pasando en la economía, pues estamos sencillamente muy fregados. Pero repito, México es un país de corta memoria y quizás en unos años dirán que este fracaso económico no fue culpa del primer secretario o del señor Herrera o del propio presidente de la República, de la mano con el aparato legislativo, sino habría sido culpa de la epidemia sanitaria del COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Correcto. Y ante todo este panorama, Emiliano, también si tienes algún comentario, por favor, pero ante todo este panorama, ¿por qué no analizamos uno en particular? Tú ya decías, Gustavo, que efectivamente no abrirán muchas empresas, se quedarán sin empleo muchísimas personas, ya nos compartían los datos. ¿Qué hay que hacer uno como empresario? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo lo abordamos? ¿A quién le preguntas, Ricardo? A quien quiera responder, pero si tú quieres, José Eduardo, Gustavo, o alguien de nuestro público que está también. Bueno, a ver, si me permiten rápidamente, dicen los especialistas que ahora los empresarios debemos de reinventarnos y pensar los negocios desde cero, buscar modelos de reducción de costos, tendremos que actuar muy rápido y de manera muy creativa, hay que pensar que cash is king, como dicen los especialistas, por cierto, al igual que José Eduardo, yo estoy estudiando en este momento el AD2 de mi querido IPADE, y bueno, hemos recibido una serie de webinars y consejos, pero la realidad es que todos son posibles escenarios o proyecciones. No se pueden hacer esquemas porque hoy por hoy nadie puede asegurar 17-24 del día lunes 27 de abril si el 30 de mayo nos van a abrir las puertas. Es decir, si la Secretaría de Salud nos va a dejar salir de casa. Entonces, todo es a base de ideas, de pronósticos, como el Meteorológico Nacional, que muchas veces se equivoca y Correcto. Que nos dice que va a llover y hay sol, o cuando hay sol nos haga una granizada en la calle. Es Correcto. Muy complejo decir. Y ante este escenario, José Eduardo, ¿cómo ves la política pública? Ahora sí, en una intervención tuya, dinos cómo es la política pública. Pues mira, Ricardo, primero para ilustrar el punto que señalabas, que también mencionaba Gustavo sobre las empresas, según el observatorio MIPYME de Canacintra, naturalmente pues fue con una muestra dada a conocer por su presidente Noch Castellanos, el 48% de las empresas encuestadas tenían para pagar sueldos hasta el mes de abril. Eso quiere decir que en mayo ya no iban a poder abrir. Para mayo, el 33%.
para junio el 12%, y el resto en julio era el último mes que iban a aguantar sin pagar sueldo, sin pagar renta, o pagando más bien. Ese es un escenario en el cual para agosto ya dejamos de contar con esta base que es la, como mencionaba al principio, que los empresarios de este tamaño, micro, pequeños y medianos, son los que sacan adelante al país, son los que generan y el que hacen que cada una de las familias trabajadoras pues estén empleados y le lleve trabajo a su casa, ¿no? Todos estos recursos y todo este escenario de las empresas que no se apoya, o por lo menos como menciona Ricardo en materia de política pública, no ha habido una decisión agresiva de parte del gobierno que tome realmente el toro por los cuernos y que diga, aquí está la solución, aquí está, si no la solución, mi apoyo. Y que Oye, José Eduardo, perdón la interrupción, para ti, ¿cuál sería, si me haces favor de decirme las tres principales políticas que tú implementarías ante esta situación? Definitivamente, Obrador ha cumplido el hecho de no endeudar al país, aunque solo por los 2 primeros años fue lo que dijo. Se pretendía también que, como sabemos, se ha comportado con un estilo pues, como candidato, pensando en elecciones de 2021, el que esto también tenga mucho que ver porque él ya ha anunciado que todo el dinero que entre o gran parte de lo que entre irá dirigido a programas sociales, a esta base electoral que pudiera ser capitalizable para él en ese sentido. Entonces, uno muy claro es sí pedir deuda y sí utilizarla para beneficiar y reactivar de una forma acelerada los sectores que hoy están parados. El sector turístico no solo representaba ser uno de los más importantes del país. Cuando se despetrolizó la economía, pues llega el sector turismo a ocupar uno de los principales del mundo. Y en el 2019 eso fue un lugar que lejos de apuntalar y continuar en ascenso, pues fue algo que decreció. Y es un gran sector que provocaba gran derrama para el país, que no se han apoyado los proyectos. Entonces yo sí opino que es necesario pedir deuda y es necesario con medidas agresivas apoyar a las empresas, apoyarlas dándoles extensiones muy claras sobre impuestos a los trabajadores, pero también otorgando financiamiento. Y en ocasiones, vaya, no pensemos en que se tenga que cancelar el gran instituto que fue el INADEM, que tuvo, por supuesto, muchas fallas, pero sí se debe de reactivar o crear alguno nuevo con el nombre mafufo que sea, pero que se cree y que empiece a apoyar a los emprendedores, porque no solo es los que están Eduardo, ahora. Perdón que te interrumpa, pero es que, a ver, una cosa es lo que desean millones de seres humanos, no sé qué porcentaje, eso lo veremos en el 2021, y en particular el empresariado mexicano, y otra cosa es la visión y la óptica del gobierno denominado de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. A ver, Ricardo decía, y tú lo contestas puntualmente, ¿qué es lo que deseaban un grupo de medianos y grandes empresarios agrupados en el CCE, agrupados en Concamín, agrupados en Concanaco y otras organizaciones líderes cúpula de la empresa mexicana? Y lo acabas de decir, reducción de impuestos. Y el presidente de la República a lo largo de 18 años de campaña dijo, cuando lleguemos nosotros no habrá condonación de impuestos y no habrá reducción. No va a haber aumento ni creación, pero no va a haber reducción. Entonces, el presidente podrá ser acusado de lo que sea, pero menos de incongruente y menos de traicionar su palabra. La realidad es que hoy es un momento inédito, pero el presidente es muy hábil desde el punto de vista político. Permítanme poner este escenario. En esta capa superior se encuentran los grandes multimillonarios. Nombraré algunos: Ricardo Salinas Pliego, hoy tan movido en las redes sociales, Emilio Azcarra Gallán, Germán Larrea Mota Velasco, el mismo Alberto Bailleres, y no continúo, pero saben ustedes que ellos son parte fundamental del Producto Interno Bruto y están enlistados en la lista Forbes. Y en la parte de abajo, estamos hablando, según lo explicó en su mensaje sabatino, el 70% de la población. Aquí cabría el 30% que es la clase media.
Pero López Obrador no está con la clase media y precisamente, José Eduardo, son los micro, medianos y pequeños empresarios. Y él sabe, como tú también lo indicaste, que ellos no van a votar por él en 2021. Y va ligada a economía y política. Es decir, el presidente tiene a los del techo la tapa del sándwich y el presidente presume, cree, esto lo sabremos en 2021, si realmente le van a apoyar ese 70% durante las elecciones intermedias, donde habrá 500 diputados en juego y 15 gubernaturas. Concluyo con este argumento. El presidente lo que está haciendo es no ayudar a esta parte. Ustedes me dirán, bueno, pero son los que crean empleos, son los que derraman la economía de este país, pero a través de los apoyos sociales está apoyando a la base de la pirámide. Por eso, pero a ver, ahí me gustaría hacer una puntualización, si me permiten. Es interesante lo que dicen, pero a ver, en el panorama de lo que dijo el presidente desde hace 18 años a lo que está sucediendo, que fue una pandemia que no fue previsible o fue algo que no fue medido, ¿no sería de alguna forma también dentro de esta misma congruencia moldear o modificar alguna decisión que vaya de la mano con un estímulo fiscal para ayudar sobre todo a este sector? Y esto lo pongo de la mano con una segunda pregunta. En efecto, como él no tiene en su target de visión política a estos pequeños, medianos empresarios, porque sabe que no van a votar por él, ¿no ahorita su visión más como jefe de las Fuerzas Armadas, como titular del Ejecutivo, tendría que ser sí generar estos vínculos independientemente de que nos gane tu voto? ¿No tendría que haber otro tipo de canal? O ante tus ojos, Gus, y también que enriquezca Eduardo, ¿sí crees que hoy por hoy el presidente está cumpliendo con hacer esos lazos con los pequeños y medianos empresarios? ¿O qué se debería de hacer? A ver, perdón, Emiliano, yo quisiera comentar a propósito de los señalamientos de Gustavo, que algo que ha demostrado el presidente Obrador es ser terco. Eso no quiere decir que sea congruente o lógico como lo mencionaste, y refiero por qué. En el Plan Nacional de Desarrollo, no me refiero al que desacreditó que presentó Ursúa, sino al que él presentó desacreditando el otro, el que estaba basando pues todo en método, en números, como debe de ser ese tipo de proyectos. Pues él señaló que iba a proteger las inversiones y él mismo faltó a su palabra, él mismo faltó a lo que él se comprometió en papel en el Plan Nacional de Desarrollo, que dirige las directrices del gobierno por 6 años, al cancelar Constellation Brands, esta empresa que eran 100,000 millones, y no de pesos, sino de dólares, que él canceló, pues porque, o cuál fue el argumento además, una de las encuestas que están pues comprobadas que no solo faltan a la ley, y ya nos citará mejor Emiliano, el por qué estas encuestas no son válidas, pero además de eso, pues el hecho de que ni siquiera toman muestras reales. El que se produjeran aquí todas las cervezas de Grupo Corona que se van en Estados Unidos, pues iba a representar mucho capital. Y capital no solo en esta inversión, sino que se iba a quedar y se iba a traducir en empleos. Aquí fue el primer momento en el que Carlos Salazar, del Consejo Coordinador, sale y pues molesto empieza a dar una voz que en donde dice que a México lo van a sancionar y México va a pagar las consecuencias, porque todavía le podemos sumar que se violó el Tratado de Libre Comercio. Y el que esta empresa confíe en nuestras normas, en nuestras leyes, y no es nueva noticia entonces que tuvimos esta fuga de capitales hace apenas unos días por los 7,000 millones de dólares, ¿no? También ahora, pues, ¿en qué yo baso que podemos tener, pues, un poco de tierra con tanto cableado que hay y tanta corriente que va para todos lados y que no se respeta la voz de los secretarios? Pues es que primero el secretario Ursúa, a quien invitó el presidente Andrés Manuel, dio posicionamientos muy claros, que al final no terminaron concordando, y ahora llegó el momento de Arturo Herrera, en donde él ya dio a conocer por estos números que se tenían que dar con base a ley de pronóstico, en el que dijo es menos 0.1 a menos 3.9 de pronóstico de crecimiento para 2020.
Y salió el presidente a decir que eso no era cierto, los datos de su propio secretario de Hacienda. Entonces también debemos de saber clasificar que lo que dice el presidente puede ser diferente a lo que dice el gabinete, o sea que podemos tener muchísimos mensajes, tantas secretarías hay, a más el jefe, pues cada uno va a tener su propio posicionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a crear estos 2 millones de empleos? Porque tú bien mencionaste, Gustavo, la clase media es la que ya se está, pues ahora sí, llegará este voto con el estómago a decir nos equivocamos y nos arrepentimos, porque estamos viendo cómo castiga a los empresarios. De una u otra forma ha encontrado cómo hacerlo. Y esta clase media, pues al final del día es quien emplea también a la clase baja y es quien genera los recursos y el dinero para que se le consuma a las bases a través del comercio informal. Porque hoy tenemos más de 56 millones en nuestro país que viven al día y normalmente están sí sustentados en gran parte del comercio informal. Pero y la sí, tesis que señala... los empleados de la clase media. Perdón, José, lo quería decir, la tesis que señala Gustavo también es interesante, ¿no? Porque él dice, a ver, yo cree, imagina, siente, tiene esa confianza de que la base de abajo, como él decía, siguiendo el ejemplo de Gustavo, el sándwich, el pan de abajo, está con él y va a estar ahí y dice, bueno, pues tengo la base y la tapa. Sí. Entonces, los de en medio, que es una mayoría importante, que es la que tú refieres, José Eduardo, y es pregunta para Gustavo o para ti, como quieran intervenir, ahí es donde tú estás diciendo, vamos a decirlo, lo voy a decir aunque no usas esta palabra, una palabra fuerte, pero ahí está traicionando o engañando a ese sector, ¿no? Ahí es donde dices, a esa base no le está haciendo caso. Pero probablemente, y es pregunta y la dejo ahí, tal vez el presidente no le interese hacerle caso o que el presidente en el fondo, Ricardo, sabe perfectamente que no van a votar por él. Ese es un primer análisis de orden político. Pero coincido con todos en la mesa, con Emiliano, con José Eduardo, contigo, Ricardo, y con la mayoría del auditorio, porque es un tema de datos objetivos, no es de opiniones, son los que crean los empleos en este país. Y estoy hablando desde el dueño de la estética, el dueño de la panadería, del modesto taller eléctrico, de la sastrería, porque a veces pensamos en empresarios, los que tienen un gran corporativo en Santa Fe de 25 pisos. No, yo estoy hablando de las de las muy pequeñas empresas que son las que crean impuestos. Déjenme ser un poco optimista, más que optimista, un poco dar de buenas noticias en este momento. Hoy se vio una pequeña luz al final del túnel con el esfuerzo del BID, este Banco Internacional de Desarrollo, y junto con el Consejo Mexicano de Negocios, con el anuncio de que 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas ligadas a cadenas de valor de las grandes empresas en nuestro país van a poder obtener crédito para lograr liquidez. Hoy explico el tema de la liquidez. José Eduardo tiene más experiencia, pero con palabras muy simples y poco doctas, la gente lo va a entender muy bien. Hoy tienen en la caja 50,000 pesos. ¿Qué hacemos con esos 50,000 pesos? ¿Pago energía eléctrica? ¿Pago seguro social? ¿Pago Infonavit? ¿Pago ISR? ¿Pago retenciones? ¿Pago IVA? ¿O le pago los salarios a los trabajadores para poder aguantar la quincena del 30 de abril, 15 de mayo y 30 de mayo? Y a veces, si es que lograste alguna venta con alguna de estas grandes empresas en México, tienes ahí la factura, pero te pagan a 30, a 60, a 90 o a 180 días. Ahora, con este crédito revolvente, permítanme el término, un factoring, se va a lograr que estas personas que facturaron 20, 30, 40, 100,000 pesos, les puedan comprar su factura, claro, a cambio de una pequeña comisión, pero esto te da posibilidades de continuar. Entonces, creo que es un dato importante que hoy se logró. ¿Y cuál es, regreso a la discusión, cuál es, después de una pregunta de una colega reportera mía en el Salón Tesorería de Palacio, ¿qué opina, señor presidente, de esto? No me gustó el modito de los empresarios. Es decir, todo está perfectamente planeado. Lo que pasa es que todavía quien se sorprenda
a cómo responde el presidente, pues no le ha entendido cuál es su fórmula. Su fórmula es polarizar. Oye, Gustavo, pero el presidente es presidente de todos los mexicanos, los que votaron por él y los que no. Sí, pero el presidente lo que ha logrado mañana tras mañana, discurso tras discurso, tweet tras tweet, Facebook Live tras Facebook Live, es polarizar. ¿Por qué logra enganchar la discusión y llevarla a sus terrenos? Creo que hoy el empresariado, si no cae en el juego del presidente, si los periodistas no caemos en el juego del presidente y la sociedad toda no cae en el juego del presidente, si seguimos cayendo en el juego del presidente, esto va a continuar por los siglos de los siglos. Va a ganar en el 21, va a ganar en el 24 y si se siguen polarizando las cosas, puede ganar todavía dentro de 6 o 18 años. Ok, me gustaría hacer una pregunta a los dos, a ver qué opinan. Salirme un poco del enfoque técnico-económico y específicamente político. Una de las charlas que tenemos todos con vecinos de qué va a pasar, qué va a suceder es dónde vamos a estar parados a finales de mayo, dónde vamos a estar parados el próximo mes, a mediados de mes, la reactivación de estos pequeños y medianos empresarios. La pregunta es un poco más de hecho, de facto. ¿Qué creen que va a pasar? Más allá de qué debería pasar. No quisiera caer tampoco en las teorías utilitarias de Jeremías Bentham, pero ¿qué tenemos que esperar de lo que es útil? ¿Qué es lo que vamos a tener palpable los ciudadanos en general desde el ámbito económico? Todos aquellos que dicen, chin, estoy viviendo de mis ahorros, chin, vivo al día. Bien lo decía Eduardo, que invito también a nuestro auditorio que vean, va a subir, si no es que ya subió Eduardo los 10 consejos que da en materia económica, los tips. Cierra diciendo que ahorita hay que recomendarse entre vecinos, parientes, amigos, y esto es muy importante porque estamos apoyando el comercio conocido, es una red, la famosa red de favores, ¿no? Para ir sacando adelante este problema. La pregunta para los dos es específicamente, ¿dónde creen que estemos parados? ¿En verdad vamos a estar en una parálisis económica? Si es así, y vamos a poner el peor escenario, ¿cómo reactivarla? ¿Qué se tendría que esperar para que nosotros como sociedad no dependamos del gobierno? O en su caso, ¿qué tendría que hacer el gobierno para reactivarla con la sociedad? Y ahí sí, no sé si quisieras tú, Gustavo, también empezar porque traías ahí el hilo conductor y luego que lo comenté. Bueno, el que es doctor en el tema económico, yo soy un analista político, les quiero compartir mi artículo para el día de mañana. Estoy haciendo algunas correcciones, mañana se publicará en distintos diarios, en distintos portales, y quiero contestarte, querido Emiliano, amigos de este foro, amigos de las redes sociales, con una frase, y digo yo que el tamaño de la recesión que se aproxima es inédita y nos llevará muchísimos años recuperarnos. Tú dices, Emiliano, en el corto plazo, mayo, junio, no, años recuperarnos. Okay. Nos va a llevar años poder regresar a como estábamos. Por eso, digo yo al final de mi texto, si eres de los afortunados que tendrás trabajo al salir de casa, cuida tu chamba al igual que la salud. Porque de verdad van a estar millones de mexicanos sin empleo, centenas de miles de empresas que no abrirán la cortina. Y quiero regresar al tema, la inseguridad. Es decir, sí, no estoy diciendo que el que no tiene robe, no estoy diciendo que el que tenga hambre sea un criminal, no estoy diciendo eso, pero hoy las condiciones, el caldo de cultivo es bárbaro. Yo confío mucho, escribí otro texto la semana pasada, conozco la bonomía y los estudios y las ganas que tiene el secretario Durazo, el subsecretario Mejía Verdeja, el subsecretario Alejandro Robledo, pero no únicamente es de ganas, sino que las condiciones son verdaderamente terribles. Un dato para concluir. El mes de marzo es el segundo mes más violento de la historia de México desde que se tiene registro. Y esto va a aumentar. Ya hablaba también de los cárteles de las drogas. Van a migrar a otras fórmulas. Y sí, Emiliano, recomendarnos con los amigos, consumir local, si tenemos lana para viajar en México y ser muy cuidadosos en todos los sentidos, porque en el tema de salud vamos a regresar y vamos a tener mucho cuidado en no contagiarnos, porque un rebrote, José Eduardo, sería terrible, dicen los especialistas, un
una cosa como la W que dicen ustedes los economistas, ¿no? Claro, o sea, sí. bajar, subir un poquito, después bajar mucho y volver a subir, eso sería terrible, sería una estocada en el testuz de todos nosotros, Eduardo. No, muchas gracias, Gustavo. ¿Qué opinas, Eduardo? Tú desde el ámbito económico puramente, ¿dónde crees que vamos a estar parados a corto y creo que, como bien dice Gustavo, a largo plazo? ¿Qué se viene y qué tendría que pasar desde el ámbito privado y también desde el sector público? El peor y el mejor escenario. Más que establecer distintos escenarios, quisiera pues destacar que nuestra posición al ser vecinos de Estados Unidos, pues eso nos da ciertas ventajas, pero también nos da muchas limitaciones. Estados Unidos se concentró para México como el 80% de las exportaciones que nosotros les estamos mandando a ellos. Entonces, son un socio comercial importantísimo. Y que si ellos continúan mejorando sus relaciones con el mundo, y más bien México se queda acotado, pues seguramente Estados Unidos no dejará que nos tiremos al piso y que nos lleve el tren, sino al contrario, nos va a dar, pero no la mano, sino nos va a dar el dedo meñique para que nos podamos sostener. Yo creo que sí estaremos llegando a un menos 13% en el Producto Interno Bruto para 2020, y porque esta sería una cifra final en vez de estar reestimándose conforme pasaran los bimestres del año. Todavía no estamos en el primer semestre, y si ya tuvimos un reconocimiento de la Secretaría de Hacienda que estaremos a menos 4, pues no me sorprende que realmente los números que esperemos estarían siendo muy complicados. Tú preguntabas, Emiliano, que qué esperemos. Pues yo te contesto, esperemos que reduzca la cantidad de contagio y el gobierno definitivamente va a tener que abrir las cortinas del comercio a pesar de que la gente se pueda seguir contagiando. Pues existirán más medidas de higiene, medidas que estén considerando todo eso, pero definitivamente van a arriesgar a abrir. Y yo creo que no estarán pasando más allá de junio, que ya estuvieran abiertas las cortinas, por las implicaciones devastadoras que esto ya va a tener en materia económica. Pero una semana más, 15 días más, un mes más, es realmente, si ya tienes la nariz rota, pues ahora voy y te trueno un ojo y ahora voy y contra tu oído. Realmente es una paliza la que se le está poniendo a la economía en materia de votos, como diría Gustavo en términos más coloquiales. Y bueno, todo esto hace que realmente vivamos un escenario muy complejo. Lo que le recomiendo tanto a la economía familiar como a los empresarios es que no basen todo en un mismo ingreso, porque en el momento en el que se los quiten, citando a Gustavo, si eres de los afortunados que sale y todavía tiene trabajo, pues en el momento en el que te lo quiten, si te lo quitaran, ¿para dónde te vas? Mejor hoy empezar a concentrarse, a empezar a cuidar el ingreso que tienes, pero también empezar a generar nuevos ingresos y no dejar todos los huevos en la misma canasta, sino al contrario. Es momento de diversificar. ¿Y hacia dónde? Las recomendaciones que yo doy es justo lo que nos ha mapeado esta crisis. Hay sectores que cayeron de la nada, pero ¿cuáles son los sectores que lejos de que esto les desfavoreciera, al contrario, los ayudó a crecer? Pues es toda la industria 4.0. Vimos las acciones de Zoom, por ejemplo, para dónde se fueron. Toda la industria digital está hacia arriba. Y en la industria 4.0 que tiene que ver con las TICs, con la tecnología, con los desarrollos, es lo que va hacia arriba. Porque además, también aquí se abre una gran brecha. Sabes que pues bueno, tengo ahorita la experiencia todavía fresca del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en donde puedes notar cómo se mueve el terreno inmobiliario, no solo desde el punto de vista desde el gobierno, sino que también cómo se mueve desde las empresas. Las empresas estarán viendo una gran oportunidad para dejar de pagar rentas físicas, pero al contrario estarán pagando por costos muy bajos, pues alguna renta de plataforma en la cual permita a los empleados estar teniendo interacción todo el día, todos los días, y ahorrándose decenas de miles de pesos mensuales.
Si me permite. Nos pregunta Marco en nuestras redes sociales, dice, y te mandamos un saludo, Marco, si esta recesión, se entiende básicamente, por lo que entiendo de su pregunta, esta recesión se vive a nivel mundial. Sin embargo, ¿hay medidas que se puedan tomar para que esa recesión surta menos efectos desde el ámbito empresarial? Es decir, ¿qué medidas tienen que tomar el sector privado para evitar o disminuir los efectos de esta recesión? No, es que ya lo dijo. A ver, el CCE con Camín, todos ellos se han reunido, inclusive en estas horas habrá un webinar y mañana habrá un Zoom nacional, y lo tienen claro en un decálogo, y deja el decálogo, lo tienen en un documento perfectamente claro. Pero el presidente de la República no quiere, desde su punto de vista, ser presionado. En una intervención anterior, Emiliano, planteabas, oye, ¿y por qué rescatar a los debajo de la pirámide? Porque el presidente, les recuerdo, es autor de un libro que se llama Fobaproa. Él no quiere rescatar a los de la cúpula o a los del pico de la pirámide, porque eso sería rescatar a los ricos. Esto divide a México, José Eduardo diría, es que hay que entender que si se acaba el crédito, pues tronamos todos, y es muy discutible el tema. Es un tema de orden ideológico, y hoy por hoy, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, él obtuvo 30 millones de votos y es el presidente de México. Ahora, déjenme agregar algo a la discusión. Jeff Bezos, José Eduardo, tienes razón, es el más rico de los ricos sobre los ricos en este momento donde todo el mundo tiene que comprar por Amazon o por tecnologías 4.0. Quiero agregar dos elementos a la discusión. El TEMEC. Creo que hay una buena noticia en medio de todo esto. Uno, que López Obrador no se ha peleado con el señor Trump, o el señor Trump no se ha peleado abiertamente con el señor López Obrador. Y ya el 1 de julio entrará en vigor el NAFTA. Decía José Eduardo, la importancia de nuestra cercanía con la economía número 1 del planeta. Es decir, estamos muy cerca de ellos y la dinámica de la frontera es verdaderamente impresionante. Esto nos puede ayudar a reactivarnos más pronto que tarde. Y hay un dato, permítanme una vez más mi deformación política. En noviembre habrá elecciones en los Estados Unidos, y una discusión que he tenido en lo particular con Ricardo Chacón López Velarde, abogado de gran estima para mí, es qué va a pasar en los Estados Unidos. Y lo que pase con la posible reelección o derrocamiento para el señor Donald Trump podría infectar o beneficiar a todo el planeta. Me explico. Si pierde las elecciones Trump en contra de Joe Biden, Nancy Pelosi, que la está impulsando, el propio Barack Obama en un tuit que ya tiene millones de likes o de retweets, le daría fuerza a los gobiernos establecidos para continuar. Pero si es derrocado el señor Donald Trump, parecería que como de dominó fueran cayendo varios. El propio presidente López Obrador está interesado en la reelección, permítanme el término, desde el punto de vista de escenario político en Palacio Nacional, que se reelija el señor Trump, porque eso le daría una dinámica de continuidad a los gobiernos. Hoy por hoy, para concluir esta idea, no hay alcalde, no hay gobernador y no hay presidente o jefe de Estado o monarca en el planeta que salga bien librado de esta. Nadie pensó que iba a pasar lo que está sucediendo en este momento en el planeta Tierra. Es correcto. Y entonces, siguiendo lo que estabas comentando, Gustavo, la reelección, si fuera el caso de Donald Trump, aminoraría o disminuiría el efecto político negativo de López Obrador en el país, sí, y significaría también, o podría significar, un repunte económico, o no ves que eso tenga alguna relación, algún efecto. Bueno, creo que si hay continuidad en los Estados Unidos, podría ayudarnos. No estoy diciendo que quiero que se reelija Donald Trump, cuidado, me estás preguntando que si se reelige, creo que habría continuidad económica. Ha cometido, saben ustedes que está en Twitter y en Facebook, quién es el presidente más malo de Latinoamérica, ¿no? Si Maduro o López Obrador, pero a ver, también está otro
video muy bien editado de quién es el que ha dicho la peor estupidez con el coronavirus. Sí. Bueno, es que ya la ganó de todas el señor Trump, donde proponía inyectarse el gel, ¿no? Sí. O sea, es que ya llegamos a unos niveles bárbaros. Hoy, por cierto, leía un tuit donde ya se reportó una muerte por una persona que bebió lejía, sí, bebía cloro, para ser muy claro. Entonces, volvemos a lo mismo de las pirámides. A diferencia de que aquí López Obrador ve a 30 millones de mexicanos como jamón y queso del sándwich, ¿no? Pensemos que la tapa de abajo es del 70% y muy poquita la rebanada de arriba. En Estados Unidos es distinta. La clase media es muy amplia. Y ve a Donald Trump, a pesar de sus estupideces, a pesar de sus declaraciones inhumanas y locas, lo ve como un tema aspiracional. O sea, ven que su gran torre Trump en Chicago o en Nueva York es un símbolo de poderío económico. Repito, Ricardo, yo creo que la continuidad en Estados Unidos, hoy por hoy publica Parametría, una empresa mexicana de demoscopía, de encuestas, que hay todavía posibilidades de que el señor Trump pueda reelegirse. Y los números son muy similares al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Un 48% todavía está con él. Y un elemento, la elección intermedia, Ricardo, Emiliano, Eduardo, amigos, José Eduardo, es una elección donde la gente no sale mucho a votar. Es decir, no es como la de cada 6 años, donde la presidencial saca ríos de gente. 40, máximo un 50% del padrón es el que sale a votar. Y eso ayuda a los gobiernos establecidos. Correcto. Oigan, Emiliano, ¿quieres decir algo más? Yo iba a pedirles, no sé cómo vean en el tiempo. Justo lo que iba a decir, mi querido Ricardo, iba a decir que tenemos para aproximadamente 5 minutos porque empezamos un poquito tarde y por respeto tanto a nuestro auditorio como obviamente el tiempo de Eduardo y de Gustavo, a quienes nuevamente agradecemos tiempo, nos gustaría igual ir cerrando un poquito. No sé si tú quisieras puntualizar alguna pregunta, pero yo lo único que no tengo pregunta del auditorio, no sé si tú tengas alguna y si no, agregas tu comentario y les pedimos un comentario final a cada uno. Sí, claro, adelante. Primero tú, por favor, Ricardo, el del auditorio. No, yo no tengo, te decía, sí, es que yo tuve un problema técnico, pero si no le pedimos un comentario a... no, sí, ok, entonces, bueno, Iker Ulloa les envía un saludo a todos, dice que saludos, señor, a todos los del programa, y la pregunta que yo iba a hacer, antes de darles la palabra a cada uno para ir cerrando, es, estamos en una etapa en donde la ciudadanía, y esto se ha compartido de voz en voz, lo que yo he platicado con la gente, de mucha incertidumbre. Esa palabra quiero usar porque vemos que en lo del coronavirus, López-Gatell tiene unos datos, los estados tienen otros datos, sale Alfaro en Jalisco a decir otros datos, salen otros gobernadores, entonces luego ya se voltean y dicen, ¿a quién le creo? Y esta incertidumbre, inseguridad, también se traduce o puede traer como consecuencia, pues, una desestabilidad en la confianza del gobierno, dónde estamos parados. Ustedes como expertos, además de que me gustaría que agreguen, lo que quieran agregar para cerrar, es cuáles son las fuentes o a qué información debe de acudir el ciudadano para estar informado y actualizado de forma fidedigna en los temas económicos y en tu caso, Gus, económicos políticos, pues como un buen analista y más creo que esta incertidumbre desde el ámbito político que económico. ¿Cuáles son las fuentes y cómo crees que se pudiera dar un poquito más de certeza a la ciudadanía? Y obviamente agreguen lo que quieran nuestros queridos invitados. Y muchas gracias por... José Eduardo, por favor. Gracias. Pues bueno, yo concluyo con los 10 puntos que son lo que mencionabas, Emiliano, los 10 tips para la economía tanto familiar como de las empresas. Me parece que adquirir las deudas debe de ser algo muy bien planeado, muy bien estructurado y saber que se van a ocupar para inversión y no para gasto y que esto no esté ciclando y causando más daño que el remedio, ¿no? Si es posible, liquidar las deudas, terminar de pagar lo más pronto posible para no enfrentar esta crisis con números negativos, sino al contrario, solo estar yendo y luchando por lo que viene.
no dejar de pagar los créditos hipotecarios y automotrices, puesto que cuidar el patrimonio es una de las fases más importantes de la propia base de economía familiar. Hacer una lista con los ingresos y gastos para que se tenga un perfecto control de qué es lo que está sucediendo. Este es básico. El no comprar ofertas, y citaba a la guionista estadounidense Sidney Carroll, que si no lo necesitas, no es realmente una oferta o una ganga, es simplemente un artículo con descuento que no debes de comprar porque no te va a servir para poder mejorar tus finanzas. Si lo necesitas y está en descuento, por supuesto que va a proyectarte. Evitar el gasto hormiga, por supuesto. Realmente hay que considerar pues reducirlo a la medida de lo posible a cero, y que si es un gasto consciente va a dejar de ser hormiga, pero hacerlo en la concepción de tener un perfecto orden de los gastos. Economizarlos entonces, buscar nuevos ingresos y mantener a medida de lo posible los que hoy se tienen, llámese trabajo. Hoy más que nunca, comprar local, consumir lo hecho en México ya no solo se puede quedar como una frase que suene bonito o auténtica o de moda, sino es la gran salida para poder acelerar el motor de esta crisis. Hacer comunidad, comprarle a tu familia, a tus amigos, consumir lo más local posible y disminuir lo más que se pueda el consumir productos importados. Hacer comunidad. Esos son los que integran estos 10 tips, que espero que puedan ser útiles y que, bueno, los comentarios, si bien son técnicos en ocasiones, pues todo es basado justo en datos duros, en cifras oficiales. Como decía Emiliano, la Secretaría de Hacienda es una referencia, por supuesto, del gobierno, el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son instituciones que debemos de considerar y tomar en cuenta. Hay organizaciones civiles como México, como Vamos, que ha hecho inversiones importantes para poder generar toda esta información. Las cámaras empresariales también así lo son, y pues bueno, juntos y tomando en cuenta estos datos de instituciones sólidas, pues es que podemos tener un panorama más real de lo que está sucediendo. Muchas gracias. José Eduardo, les quiero comentar que estos 10 puntos de José Eduardo los tenemos también en un video que él preparó, que vamos a estar reproduciendo y les vamos a enviar a través de nuestras redes para que lo tengan ahí, lo sigan, consejos muy, muy útiles para todos nosotros. Muchas gracias, José Eduardo. Gustavo, si nos haces favor, tus comentarios finales. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a José Eduardo porque con un lenguaje muy sencillo nos está dando recomendaciones prácticas para que podamos salir adelante. Creo que el ejercicio del programa ha sido excelente, sobre todo teniendo a un personaje de la talla de José Eduardo. En segundo lugar, quiero agradecerles, Ricardo, Emiliano, a estas plataformas digitales que tienen decenas de miles de seguidores, que nos permitan, sin censura previa, con completa libertad, poder expresarnos. A ver, Emiliano, Ricardo, José Eduardo, amigos, el desgaste del gobierno. Cuando eres gobierno, no importa tu popularidad, hay desgaste. Es decir, desde que dices sí protesto, bajas la mano y empieza la sucesión y hay traiciones al interior y la oposición se pone buza. Por cierto, la oposición está muy debilitada en México. El PRI trabaja para López Obrador. El Verde está tentado por López Obrador. Redes sociales progresistas que va a conseguir registro será de López Obrador. También Partido Encuentro Solidario que conseguirá registro está con López Obrador. Y he discutido con Ricardo Chacón y con muchos amigos televidentes, lectores, radioescuchas, amigos de la familia, que ahora que vengan las elecciones, Acción Nacional, PRD y Convergencia, Movimiento Ciudadano, se verá pulverizado seguramente por el nuevo partido México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Es decir, va a pulverizar el voto, permítanme el término, sin filias ni fobias, de la derecha mexicana, ideológicamente hablando. Segundo, hay que tener mucho cuidado. Qué bueno que lo planteas, Emiliano. La información fidedigna. Hay un principio en las escuelas de periodismo y que es una bandera de trabajo para nosotros los comunicadores. La información es sagrada y la interpretación es libre. Pero, carajo, todo mundo es economista en este país.
todo mundo sabe de petróleo, todo mundo es científico, infectólogo. Entonces, hoy en este momento se vale la crítica, se vale la libre expresión, pero creo que tenemos que ser muy responsables. Responsables los que estamos frente a un micrófono, frente a las cámaras, los que tenemos líneas ágatas en los periódicos, pero hoy, para desquitarte del gobierno, retuiteas o le pones like o mandas por WhatsApp todo lo que le pega al presidente. Y viceversa. Haya dicho la estupidez más grande el gobierno, para defenderlo mandas o retuiteas o reenvías por WhatsApp lo que defiende al presidente. Yo les pediría serenidad, tranquilidad. Hoy es un tema de vida o muerte. Ya después, en la arena política, nos damos con todos. Seamos muy cuidadosos con los fake news. Y una vez más, José Eduardo, Emiliano, Ricardo, a todos, gracias. Cuídense mucho y saldremos de esta, estoy seguro que muy fortalecidos. ¡Ánimo! Muchas gracias, Gustavo. Y es un honor que nos hayas acompañado, alguien a quien admiramos y queremos mucho, al igual que Eduardo. Gracias por inaugurar este programa de A Puerta Cerrada, formalmente ya una nueva imagen corporativa. También es un honor desde ahora anunciar para que nuestro auditorio no se pierda el miércoles a las 7 de la noche. Vamos a tener a Saskia Niño de Rivera y a Mercedes Castañeda Gómez Montt para hablar sobre la labor Reinserta y Agrega, que es este movimiento que acaba de surgir en relación a la contingencia sanitaria, que ha agarrado mucha fuerza para ayudar a muchas personas a salir adelante de este problema, y toda la labor que ha hecho Reinserta, que es una fundación hermosa que eso trabaja. Les agradezco mucho a los invitados, y el día de mañana vamos a estar poniendo en nuestras redes tanto el video de las opiniones de José Eduardo como la columna de Gustavo que está preparando, si mañana la publica. Con mucho gusto. Compartiendo para que complementemos la información, y espero nos puedan visitar en un futuro próximo, sobre todo Gustavo, para también debatir sobre temas políticos que son muy interesantes. Cuenta con ello, Emiliano. Saludos a todos y gusto en saludarles. ¡Ánimo! Gracias a todos. José Eduardo, José Eduardo, te quiero agradecer también tu presencia, tus consejos. Como decía Emiliano, nos vamos a subir ahora. Yo me quiero despedir agradeciendo también, desde luego, a mi amigo Emiliano, a mi amigo Gustavo. Gracias por estar aquí. Emiliano, es un placer estar en este canal contigo. A Jaime Cuellar, nuestro productor, quien se encarga de todos los temas de las redes, quien hace posible que nos vean. Luego les vamos a pasar, hemos tenido muy buena auditorio, luego les vamos a pasar en concreto los datos. Gracias a todos, gracias Jaime, Emiliano, nos vemos a puerta cerrada muy pronto. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Ante el escenario de profunda crisis económica que viviremos en nuestro país, derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, recomiendo los siguientes 10 tips para el bienestar económico de las familias. No adquirir nuevas deudas. Pudiera faltar el dinero para pagarlas. 2. Si es posible liquidar deudas, terminen de pagarlas lo más pronto posible. Si tienen varias, empezar por liquidar la más pequeña. 3. Procura no dejar de pagar los créditos hipotecarios y automotrices. Cuida tu patrimonio. 4. Hagan una lista con sus ingresos y gastos. Es momento de cuidar más el dinero. Puedes cancelar suscripciones y servicios que ya no utilices o sean prioritarios. 5. No compres ofertas. Sidney Carroll, la guionista estadounidense, dijo: una ganga no es una ganga a menos que sea algo que necesites. 6. Evitar el gasto hormiga. Hay que tener conciencia del dinero que sale a cualquier detalle. 7. Tratar de economizar gastos. Puedes pagar una misma calidad en un producto o servicio más barato. 8. Busca nuevos ingresos y cuida los que hoy tienes. 9. Hoy más que nunca compra local. Consume lo hecho en México y evita comprar productos importados. Y 10. Haz comunidad. Compra primero a tus amigos, familia, vecinos. Haz comunidad. Todos somos uno mismo. Todos somos un mismo México. Fomentemos la solidaridad y seamos parte de la cadena de favores. Todos queremos que le vaya bien a nuestro país. Yo soy José Eduardo González. Sígueme en mi cuenta de Twitter, @José Eduardo Econ, y en Instagram, José-Eduardo-Economía.